Muy buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a ULibro 2023, Futuros Posibles. La Universidad UNAP se complace en tenerlos aquí con nosotros en la cita anual de la literatura más importante de nuestra región. En esta edición, ULibro nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles, un encuentro entre las utopías y distopías, que nos sirva para articular propuestas que representen una ruta nueva y esperanzadora sobre la coexistencia de todos los seres que habitamos este planeta. A continuación, presentamos Encuentro con Autora, Revivamos nuestra histeria. Nuestra invitada es la actriz, periodista y escritora Isabela Santo Domingo. Ella estudió diseño de modas en el American College for the Arts en Atlanta, Georgia, y locución de radio y televisión en la misma ciudad. Se inició como periodista en la revista Weekend del diario El Caribe, en la cual una crónica suya fue seleccionada por la UNICEF para promover los vigías de la salud en Latinoamérica. Dirigió la revista Choc y posteriormente creó la revista de entretenimiento Control TV. Ha sido columnista del Espectador y El Tiempo, así como de las revistas Nueva, Viernes Cultural, Soho, Cromos, Diners, Aló, y llegó a ser directora de la revista Carrusel del diario El Tiempo. Ha trabajado como locutora en Caracol y RCN. Incursionó como libretista bajo la batuta de Bernardo Romero Pereiro y Daniel Samper Pisano, escribiendo 2 miniseries para el canal RCN, Cara o Sello y Victoria. Esta última, ganadora de un premio Simón Bolívar como mejor miniserie nacional. En la moderación de este encuentro la acompaña la comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas, es directora del periódico 15 y actualmente editora del periódico regional Vanguardia, Xiomara Montañez Monsalve. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí había gente. ¿Qué? Sí había gente esperando. Había gente, sí, yo pensé que no iba a venir nadie. Aquí en Bucaramanga hay mucho desocupado, ¿no? Mentira, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, qué maravilla estar aquí otro año más en ULibro. Qué maravilla estar aquí con Isabela Santo Domingo, que le acabo de decir que tenía suscripción. Yo tenía suscripción a la revista Choc en esa época, pues. Y le dije, fuiste tú. Bueno, qué bueno que estemos acá el día de hoy. Vamos a conversar con Isabela sobre su último libro, Revivamos nuestra histeria, ¿sí? De una vez, pues, se los presento, se los muestro. A la salida en la sala C, nos dijeron, va a ser la firma de libros. Entonces, súper recomendada esta lectura el día de hoy. Bueno, un libro que yo creo que allá adentro hablamos de tantas cosas que ya no sabemos ni de qué vamos a hablar acá con ustedes, pero un libro que está lleno de cosas maravillosas porque es esa reflexión también que dan los años, Isabela, ¿sí? Que nos dan los años como mujeres, que hemos pasado por muchas cosas, muchas profesiones, muchos cargos, ¿sí? Y que además tiene un valor muy importante porque lo que busca Isabela con este libro es hacernos un recorrido histórico, ¿sí? De por qué las mujeres pues nos consideran histéricas, ¿sí? Pero además tiene algo maravilloso que yo creo que fue una de las cosas que más me gustó del libro, y es que Isabela, antes de presentarnos cada capítulo, nos ofrece una playlist, ¿sí? Una lista de canciones que uno puede ir escuchando mientras va leyendo, que eso también me parece genial, me gusta mucho, porque además creo que también escribes escuchando música, ¿no? Sí, además porque las canciones que escogí todas están relacionadas con el tema a tratar en ese capítulo. Entonces, lo que quise hacer fue compartir con los lectores y lectoras, por supuesto, cómo fue mi experiencia como tal. A mí lo más bonito de este libro es que yo misma descubrí cosas que no sabía sobre nuestro género, que no sabía sobre la historia de la mujer, que no sabía sobre el insulto más popular de todos, que es decirle a una mujer histérica, ¿o no?
¿A quién de aquí alguna vez le han dicho histérica? Ay, a muchas. ¿Alguna vez? Y yo siempre pensé que histeria, yo decía, pero ¿por qué histérica? Si yo tengo muy buen genio, yo vivo muerta de la risa. No entiendo por qué me dicen histérica a veces. Entonces yo lo entendía como histeria es o furia o euforia, ¿cierto? Alguna de las dos, pero ¿de dónde sale esta palabra? Y como a mí siempre me ha gustado jugar con palabras, de repente asocio histerectomía con histeria. Y digo, pero espérate un minuto, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Le pregunto a un ginecólogo qué significa, de dónde sale la palabra histerectomía. No, no tengo ni idea, es la remoción del útero. Yo, ¿en serio? Y empiezo a investigar el origen de las palabras y me encuentro con que histera era como los filósofos en la antigua Grecia llamaban el útero. Pero no solo eso, sino que encima de todo eran tan atrevidos que ante la falta de ginecólogas o ante la falta de derecho o de permiso que no teníamos las mujeres para aprender a estudiar, para aprender a leer o a escribir, ante la falta de participación femenina en el campo de la medicina, de la salud, eran ellos, los filósofos, los que determinaban qué padecía una mujer. Entonces, supuestamente, ellos dictaminaban que un útero sin fecundar, es decir, cuando la mujer no estaba embarazada, el útero era como un animal dentro del animal y tenía la capacidad de chocar, de deambular Con los otros órganos, por ¿no? dentro del cuerpo, chocar con otros órganos y generaba por eso toda suerte de enfermedades. Con ese mismo mito y después de una cantidad de tratamientos horribles que incluían el exorcismo, en algunos casos, llegamos a la época victoriana y me doy cuenta que persiste el mito, ¿no? Y que los tratamientos eran ahora peores. Y el que más me llamó la atención fue uno en donde la mujer que padecía de histeria, que ya éramos todas, porque ya era considerado como una plaga mundial, porque cualquier cosa que nos pasara, de una decían, es histeria, toca tratarla, toca mandarla a un consultorio médico para que la diagnostiquen. Pues resulta que uñero, por ejemplo, histeria, un desmayo, histeria, fiebre, histeria, mal genio, histeria, tiene ganas de hacer el amor con el marido, histeria, todo era histeria. Y de repente, entonces, el tratamiento más absurdo de todos era mandar a la mujer a un consultorio médico para que un galeno nos practicara un masaje genital para lograr una cosa llamada el paroxismo histérico, es decir, el orgasmo. Entonces, en vez de decir, no, mandémoslo a terapia de pareja, que el señor aprenda a tirar o que tengan mejores relaciones sexuales, no, está histérica, que le hagan su masaje genital. Entonces, fue muy curioso también que cuando tú le cuentas esto, incluso a mujeres, tú dices, no, el tratamiento era un masaje genital en un consultorio. Y muchos hombres y mujeres dicen, ¡oh, qué rico! Y yo acá pensando, ¡qué abuso! ¿O no? Pero además tú también cuentas algo, ¿no? O sea, eran los médicos, pero también eran las comadronas las que estaban ahí acompañando esto y pues además se lesionaban el hombro, ¿no? O sea, Exacto. Bueno, porque esto es otra cosa. Y les prometo que cero morbo, yo no le quise meter nada de morbo, sino es un libro que pretende informar, solamente para que sepamos qué cosas no han cambiado o el origen de algunas cosas que nos siguen afectando como género, ambos géneros de hecho. Pues resulta que del paroxismo histérico, que es el orgasmo, una de las razones por las cuales las comadronas eran las que nos atendían cuando el médico estaba enfermo o se quejaba que tenía dolores musculares, pues porque obviamente, o sea, el tipo sentado acá en un butaco haciendo el tal masaje genital y la pobre víctima, perdón, la paciente, estaba sin ninguna motivación, ninguna inspiración, que uno lo necesita o no, a la hora de ser tocado. Yo creo que uno necesita ese tipo de motivación y uno viendo a este señor bigotudo enfrente y panzón, o sea, ¿con qué inspiración? Entonces se demoraba horas el tratamiento. Entonces un médico, otro médico se inventó un masajeador
aprovechando que la electricidad, aprovechando que la... Es que parece Es que, absurdo, es pero- absurdo, le juro. Miren, yo me reía, yo lloraba. Ojalá que la experiencia de ustedes al leer este libro sea igual, porque, o sea, me pasaron muchas cosas, muchas sensaciones. Pero entonces, este otro médico se inventa un masajeador, este aparato, no para masajear o sea, a las mujeres, no para que lográramos, para ayudarnos a nosotras, para aliviarnos a nosotras, no, sino para aliviar los dolores musculares de los médicos que nos practicaban el masaje. De allí surge el invento del vibrador. ¿Por qué? Porque uno de estos médicos dijo, pero si esto tiembla, o sea, esto me sirve para esto y yo no tengo que estar aquí 2 horas masajeando a mi paciente, pues entonces yo lo voy a usar para esto. El señor inglés que se inventó el masajeador está histérico todavía, o sea, histérico porque él asegura que él no inventó ese aparato para ese uso. Para lo que se usa hoy día. Exacto, pero lo curioso, y les voy a decir que es lo que más me llamó la atención, es que el vibrador se promocionaba como un aparato terapéutico en los diferentes catálogos de los almacenes grandes de cadena, como Sears, que ya no existe, pero se promocionaba en las revistas de mujeres como un aparato para nosotras, para nuestra salud. Pero de repente se mete el gobierno, mete las narices donde no deben y empiezan básicamente a decir, esto es una cosa sexual, esto es un aparato sexual. Y como en esa época el sexo o el placer para la mujer era pecado, entonces decidieron que no, que era ilegal, que los vibradores eran ilegales. Y a las mujeres nos empezó a dar vergüenza ir a comprar el vibrador a su tienda más cercana. Eso es parte del libro. Eso es solamente para que se asusten. Ese es el inicio. primer capítulo. Ese es el primer capítulo, precisamente iba a comentar eso. Pero lo interesante también, Isa, acá, para que les cuentes a las personas que nos acompañan hoy, es que estos primeros descubrimientos también te llevan no tanto hacia el presente, sino ir incluso más allá, ¿sí? Entonces, es todo este tema de la Edad Media, todo digamos, situaciones que, como lo conversábamos nosotras adentro, todo tan normal, ¿no? O sea, todo tan normalizado, incluso hasta leerlo en los libros de historia, como todo es tan normal, pero siempre la mujer es, bueno, sigue, aunque ya no tanto, pero sacrificada en eso, ¿sí? Y hay algo que me gusta mucho pues de lo que Isabela nos cuenta, y es que en una pues parte de su investigación, ella cita a Margarita Sánchez Romero, que es una investigadora de la Universidad de Granada, ¿sí? Que incluso lo que tú dices es, ella cuestiona específicamente la arqueología, cuestiona la antropología, porque siempre ha sido una postura muy masculina, ¿sí? La mujer no aparece ahí, ¿sí? Y entonces, de esa parte me gustaría que también les contaras un poco, ¿no? De lo que buscaste a través de esa investigación, de poder traducir, por decirlo de alguna manera, y contárnoslo, además con algo que me parece genial, y es que Isabela usa unos datos furiosos, ¿sí? Entonces esos datos furiosos, yo aquí de spoiler, pero bueno, lo cuento, o sea, son esos datos de cosas que cuando uno lee y uno se indigna, y entonces uno dice, esto me da mucha piedra, o sea, ¿por qué tuvimos que soportar todo esto? Entonces esos datos furiosos también están dentro del libro. Sí, bueno, lo que dice esta Marta, ¿cómo es que se llama? Sí, Margarita. Margarita, perdón, Margarita Sánchez. Lo que ella dice es que es muy curioso que en las pinturas rupestres, por ejemplo, en las cavernas, siempre sale el cavernícola o el hombre de las cavernas, que entre otras no vivía en las cavernas, iban de caverna en caverna, o sea, nos mudaban cada media hora y nos cambiaban, o sea, nunca nos hubiera llegado un paquete de Amazon ni Rappi, jamás hubiera llegado. Entonces, tras que nos trasladaban todo el tiempo, si ustedes miran en las pinturas rupestres, siempre sale el cavernícola persiguiendo, ya saben, el mastodonte, iba con el mazo y todo. Pero ¿y la mujer qué? La mujer nunca sale. Y la mujer
era la que tenía a la tribu alimentada, la que no había medicinas, pero por lo menos, si me entiendes, trataba de aliviar a los niños, trataba de enseñarles cosas como cocinar, como, no sé, como otras cosas, pero no están siendo representadas, sino es un tema de ego, como, ay no, porque no salimos en las pinturas rupestres, o sea, que son como el selfie de esa época. No, es porque no, es como si no existiéramos, como si nuestra única función y propósito en la vida siempre ha sido ser fecundadas, o sea, tener hijos y propagar la especie. Y yo sé que lo han escrito en algunos libros, y yo les confieso algo, yo creo en Dios, pero yo, por ejemplo, cuestiono a muchos hombres y mujeres también que han utilizado la religión y a Dios como estandarte para cometer atrocidades o básicamente para enseñar cosas según su conveniencia y no realmente según la conveniencia de todos los demás. Hablo, por ejemplo, en la época de la Inquisición. En la Inquisición, los reyes españoles decidieron que todo el mundo tenía que ser cristiano, todo el mundo. Y tocaba convertir a todos los demás que profesaran otro tipo de religiones, había que convertirlos. Pero la conversión, ¿cómo era? En un balde le metían la cabeza y decía, sí, ya me convierto, pero la persona seguía pensando lo que seguía creyendo. Entonces, ¿qué pasó en la Inquisición? Las mujeres tampoco aparecemos. Y cuando aparecemos como, por ejemplo, Juana de Arco, la mataron a los 19 años porque dijo que le hablaron, Dios le habló y le dijo, tú tienes que ir a pelear esta guerra. Y como le iba bien, ella ni siquiera mató a nadie, que fue la parte más extraña, y la condenaron a muerte. Pero algo que me impresionó a mí muchísimo en la época de la Inquisición es que muchos hombres se aprovecharon para, por ejemplo, una mujer que no les hiciera caso, que no les pusiera atención, no tenía ningún inconveniente en declararla bruja, hereje. ¿Y por qué era bruja o hereje? Porque era hierbatera. Por ejemplo, hoy que está tan de moda todo el tema de las hierbas o no. Hoy día nos quemarían a todas, para que lo sepan. Todas quemadas. Todas, y todos también. Juana de Arco, todas. Pero por eso, o porque si ayudaban, por ejemplo, en el parto a una mujer, porque se tenía la idea de que una mujer debía sufrir en el parto, porque debía pagar por los pecados de la primera mujer. Entonces, yo quise investigar todo porque sin atacar ninguna fe, porque las respeto todas, me tomé el trabajo de leer diferentes libros religiosos. Leí un poco la Biblia, obviamente, leí el Corán, leí la Torá también. ¿Para qué? Para entender qué es lo que creen. Y fíjate que todos tenemos muchas cosas en común. Lo que cambia es, según la época, van cambiando algunos personajes o van cambiando la función que supuestamente tenían estos personajes en cada etapa de la historia. A mí eso me llamó mucho la atención porque, obviamente, cuando tú lees y dices, bueno, Adán y Eva, la primera mujer, sí, pero ¿por qué cargamos nosotros solas con el tema que nos expulsaran del paraíso? Entonces, allí radica la raíz, en mi opinión, de por qué el hombre siempre siente que nosotros somos las más brutas, ¿no? O las más peligrosas. O complicadas. O las más complicadas, o las culpables de todas las desgracias de la humanidad. Y a mí no me parece justo. No me parece justo, y mucho menos después de haber descubierto tantas cosas sobre nuestra historia, porque a nosotras nunca nos han regalado nada. Nosotras somos unas grandes luchadoras, y el espíritu de este libro, Xiomara, si lo logro, es no solo que lo lean las mujeres, sino los hombres también, porque llegó el momento como de que nos entiendan de verdad desde la raíz, desde por qué tenemos que trabajar juntos, por qué debemos unirnos, por qué el feminismo demasiado radical de pronto no muchas lo quieren seguir porque sienten que es antimacho. Y yo quiero aclarar que esto no es un libro en contra de los hombres, este es un libro a favor de las mujeres, y que si cuento con suerte y cumplo mi cometido, nosotras, nuestro género se va a dar cuenta que somos mucho más fuertes de lo que creemos,
y vamos a ser mucho más solidarias entre nosotras y mucho más compasivas y comprensivas incluso con el otro sexo. Y es que además, estas cosas que tú nos cuentas dentro del libro, uno encuentra cosas como, por ejemplo, cuando hablas de las mujeres en Egipto, ¿sí? Que contrario a todo lo que nosotros conocemos, las mujeres en Egipto pues eran tratadas como la señora de la casa, o sea, era completamente distinto, pero incluso todo digamos, ese escenario tan progresista en esa época de los faraones incluso se ha perdido, o sea, también es cierto que así como no nos han mostrado pues como somos en el pasado o antes, también mucho de ese valor que tenemos no lo han opacado, ¿sí? Y la historia también contada por hombres en su mayoría lo ha opacado. Pero mira, Xiomara, hoy día mucha gente habla de empoderamiento femenino. Y a mí la palabrita me fastidia y les voy a decir por qué. Porque la usan para todo y porque pierde su significado y porque le genera fastidio también a los hombres porque ya estamos abusando. Empoderamiento femenino que hasta para comprar papel higiénico, o sea, no entiendo. La palabra la usan para todo a nivel comercial y no, para mí no tiene ningún significado porque yo considero que una mujer que se quiera sentir poderosa, primero se tiene que sentir orgullosa de ser mujer. Y para que realmente nos sintamos orgullosos de ser mujeres, necesariamente debemos conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque en nuestra historia están los logros, está la lucha, están los héroes, tanto hombres como mujeres. Está todo lo que hemos atravesado y seguimos acá. Entonces, a mí no me gusta hablar de mujeres empoderadas, me gusta hablar de mujeres enmujeradas, más bien. Como también hablas de estereotipos masculinos, ¿no? Y nombras a personajes como Napoleón, Donald Trump, Johnny Depp, Piqué, tan famoso últimamente, ¿sí? Háblanos un poco de esos estereotipos masculinos. Bueno, lo que pasa es que como siempre nos han dicho histéricas por una razón u otra, pues yo quería averiguar. Obviamente, ojo, el libro tiene mucho humor también, está muy bien documentado, pero tiene humor, pues porque es mi estilo. Pero lo que quise hacer con este capítulo fue básicamente mostrar, ok, si somos unas histéricas, locas, furiosas, iracundas, como nos acusan normalmente, ¿tenemos razón o no para estar histéricas? A ver, analicemos estos estereotipos masculinos y por qué la mujer, la esposa, la novia, lo que sea, ¿por qué tendría derecho a estar furiosa? Efectivamente. Entonces es un análisis, un barrido por la historia también a través de los hombres que de alguna forma nos han dado esa fama de histéricas y de locas. Bueno, hablando ya, tú tocabas ahorita el tema, me salgo un poco del libro, pero sí me gustaría que nos contaras cómo ves todo esto del movimiento femenino hoy día, cómo ves a las nuevas generaciones que, bueno, usemos la palabra, aunque pues no deberíamos, pero bueno, muy empoderadas también. Enmujeradas, Xiomara. Empoderadas, bueno, también. ¿Cómo las ves? O sea, ahora escritoras, directoras, documentalistas, pero además también mamás, otras que no quieren hacerlo. ¿Cómo ves todo este cambio en las nuevas generaciones? Y precisamente porque estábamos hablando de tu hija también y de la forma que pues ella toma sus decisiones hoy día. Yo siento que ha habido un cambio en cuanto a prioridades de las nuevas generaciones. Yo siento, porque tengo una hija de 27 años y converso mucho con ella, pasó por esa ridícula adolescencia horrible. ¿Alguien tiene aquí hijas adolescentes? Levanten la mano. ¿No les ha provocado como ponerlas en adopción o algo? O sea, en serio. Es una cosa horrible, de verdad. La de mi hija duró demasiado tiempo, hasta que por fin ya nos pudimos sentar y ya tenemos conversaciones bonitas. Y lo primero que me dice la muy descarada fue, me dice, mamá,
yo no quiero trabajar en una empresa ni hacer carrera en una empresa, porque pues yo soy única hija, pues a mí de mi papá me queda y tuyo también me queda, o sea que a mí qué me importa. Y eso me hizo analizar, qué descaro, ¿no? Y yo decía, claro, nosotros, los de nuestra generación X o los baby boomers o algo, nos matamos la vida trabajando. O sea, no teníamos casi vacaciones, siempre trabajamos en otra empresa, nos comimos el cuento de, no, estamos subiendo en la empresa, algún día vamos a llegar. No, a presidencia llega uno. Y casi siempre. Y no es de la es el empresa. amigo del jefe. Y no es de la empresa. Exacto. Uno no llega, pero uno con esa idea, uno gasta años y años y años. Y mi hija me ha enseñado una cosa muy importante. Me dice, la vida no dura tanto tiempo. ¿Y nosotros qué? O sea, ¿qué pasa con las ganas de conocer otras culturas, de viajar? Claro que se están pasando, ¿no? Están abusando. Porque los generaciones Z, sobre todo, son de los que, tengo una fiesta el viernes, voy a pedir permiso en la empresa. Van y piden permiso en la empresa. No puede ir. ¿Cómo así que se va a ir a un after party si usted tiene acá comité? No, renuncio. Es así. Son las nuevas generaciones. Entonces, hay algo que admirar, hay algo que criticar, pero hay algo que analizar y tratar de balancear. Porque no puede ser mucho lo uno o mucho lo otro, como pasa también con el feminismo, con la política, con la religión, con todo. Todos los extremos de verdad son malos. O sea, hay que estar en la mitad y hay que tener criterio propio. Pero entonces mi hija, que entre otras, teníamos una relación tan mala que yo me acuerdo que yo le decía ante todos mis amigos, le decía, Daniela, deja andar aumentándote la edad. O sea, en serio. Tenía 11 años, decía que 15. Decía, tenía 17, decía que 23. Yo le decía, deja andar diciendo eso. O sea, deja andarte aumentando la edad, por favor, te lo suplico. O sea, piensa en mí. Me dice, no, lo siento, traté de sobornarla, no había poder humano. Seguía. Y un día se me ocurrió decirle, ¿sabes una cosa, Daniela? ¿Tú sabes por qué te conviene empezar a quitarte la edad desde ahora? Porque en unos 15, 20 años tú y yo vamos a tener la misma edad y vas a quedar huérfana. Así que yo sí me la voy a empezar a quitar. Entonces, todo esto para decirles que bueno, que las cosas cambian, son cíclicas, las hijas eventualmente vuelven a la casa, pero esta nueva generación quiere otras cosas y tiene otras prioridades. Por ejemplo, casarse y tener hijos, dependiendo del país, ya no está en los 5 primeros lugares. Realizarse como mujer, viajar, no sé, aprender otro idioma, o sea, ya todo eso es más, y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, que es así. ¿Por qué? Toca leerse el libro para que ustedes entiendan también por qué. Porque si tú analizas que en Afganistán, por ejemplo, acaban de prohibirle a las mujeres su derecho a ir a las peluquerías. En pleno siglo XXI. Hay hastío. Ya llegó un momento que las mujeres dicen, un momento, entonces si yo estoy en manos de un hombre, me voy a casar, voy a tener, la que tiene que sacrificar todo, y lo vimos en la pandemia sobre todo, la que tiene que sacrificar su carrera, su trabajo, su todo, es la mujer, no el hombre. ¿Y qué pasó con el trabajo en equipo? Que es lo que yo pienso que sería el ideal. No es emascular a los hombres, por supuesto que no, son absolutamente importantes, pero también ser reconocidas. Y si nuestro trabajo es en la casa, que seamos reconocidas, porque el trabajo en la casa es el más difícil de todos. Mucho más fácil salir a la calle no sé, a trabajar en una oficina con aire acondicionado, mini split, no sé. Pero trabajar en la casa es un trabajo que nunca para. Y es muy mal remunerado y mal reconocido. Entonces, pleno siglo XXI, ¿no les parece que las mujeres ya deberíamos tener como, no sé, como más beneficios, como relajarnos un poco más, como ser un poco más unidas, solidarias y empezar a criar hombres para el futuro, para que entiendan que la mujer tiene otras prioridades y que estamos dispuestas a trabajar en equipo? Ya no queremos más la batalla de los sexos, ni queremos que nos sigan tildando de brutas o de interesadas. Trabajemos en equipo, o si no, déjenos tranquilas solitas y hacemos lo propio, solas. Hay un capítulo en el libro, y precisamente también sobre eso conversábamos adentro, y es que tiene un título muy bonito, que es de Mujeres Invisibles
a invencibles. Y hablábamos precisamente del tema de la menopausia, ¿no? Cuando tú tuviste esa crisis de la menopausia, Isabela dice, La sigo "No, teniendo. la tengo, pero ya es Aquí llevadera. donde estoy necesito un ventilador ya urgente. pido un ventilador, no, pero el ventilador es bien, pero cuando dijo, pido un ventilador y cargo mi O menticol. menticol. El Duermo menticol. abrazada a un frasco de menticol. ¿Es en serio? No sé si ustedes sepan qué es el menticol. ¿Saben qué es menticol? ¿Qué te pasa, Xiomara? Ay, pero Obvio que sí. pregunto porque no Es puedo- un porque- elemento de necesidad, porque o sea, de primera necesidad. El guía de un libro que estaba con nosotros adentro nos miraba así como que, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el menticol? ¿Cuánto tenía? 18 años. No, obvio que no sabe qué es menticol, pero lo sabrá. Alguna vez lo sabrá. Bueno, pero hablemos de eso, hablemos de cómo la sociedad aborda el tema también de la menopausia, ¿no? Yo te Bueno. contaba lo que yo hago, ¿no? Cuando tengo el Cuéntales. periodo. Entonces, a uno le duele la cabeza, tiene cólicos, le dan ganas de vomitar, es algo muy Y de fastidioso. matar a alguien. Y tal cual. Entonces, pues nada, mando audios a mis compañeros de trabajo y les digo que tengo todo eso, que no puedo ir, que me siento mal, que sí. Solo uno me contesta y me dice, bueno, que te recuperes. El resto de nadie me contesta. Di la verdad, Xiomara. Le dice, tú eres la cagada. Pero bueno, hablemos de la menopausia. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que cuando uno cruza el umbral de los 50, donde ya estoy yo hace un tiempo, yo creo que es importante como analizar también, ¿no? Y uno de repente dice, bueno, tengo voz. O sea, ya no me preocupa tanto ni el qué dirán, ya mis amigas son realmente mis amigas, ya no me ven ni siquiera como una competencia. O sea, ya estamos en otra etapa, una etapa deliciosa. Por eso yo ni siquiera hablo de menopausia, sino de menopausa, porque son los años maravillosos, hablando en serio, si los asumimos como tal. Pero hay tan poquita información sobre todo lo que tiene que ver con la mujer, sobre nuestra salud, sobre todo, que es increíble que en muchas partes del mundo todavía una de las causas de mortalidad más grandes tiene que ver con el embarazo, por ejemplo, entre las mujeres. Habiendo tanta información, tantas, no sé, tantas novedades a nivel de medicina, es increíble que las mujeres no sepamos absolutamente nada de nuestra propia salud ni de lo que realmente nos está pasando, o que sintamos vergüenza de preguntarle a las demás de verdad qué es lo que estamos sintiendo, lo que está pasando. Entonces, a mí me llegó la menopausia, que es un día, quiero dejar claro también, es un día, así que ese insultico de vieja histérica menopáusica, no señor. Si no me lo dijeron ese día, se fregaron. No vale más. Pero me llegó en la pandemia. Y yo honestamente no tenía a quién preguntarle. De hecho, le pregunté a mi mamá, le dije, mami, estos calores y estas cosas que le están dando, la menopausia a ti te dio. Me dijo, no, a mí no me dio eso. Yo mi mamá usé tiene menticol. 80. Yo usé menticol. Sí. Exacto. Pero mi mamá con 80 años, yo creo, o no se acordaba, o con su propia hija le dio vergüenza admitir que le daba como si fuera una cosa exclusiva de algunas mujeres y de otras no. Si contamos con suerte, nos va a dar a todas. También me genera curiosidad el tema de la menstruación. Por ejemplo, una niña en el colegio todavía es la hora que se mancha y se esconde, como si fuera el fin del mundo y como si no fuera algo natural, algo normal, que nos va a pasar toda la vida si contamos con suerte. Más bien preocupémonos si no nos llega en algún momento ahí, si no nos manchamos. Entonces, llegó el momento como de cambiar, porque fíjense, ustedes ven a un niño, a un muchacho que llega de la escuela, del colegio, con la cara toda reventada, el ojo morado, lleno de sangre, y lo primero que la mamá, el papá y los hermanos preguntan es, ¿quién ganó? ¿Pero si le dio en la jeta o no? Pero llega la pobre niña con una manchita en el uniforme y llega directo al cuarto a llorar, 3 horas. No es justo. Entonces, eso mismo fue lo que me motivó a escribir un par de capítulos. Uno, que le hice una entrevista exhaustiva a mi ginecólogo de cabecera, que es el presidente de una asociación de ginecología, porque él me decía, y lo puedo constatar, que muchas mujeres no acuden a
una consulta ginecológica porque uno, no consideran que es importante, especialmente si no tienen hijos, consideran que no es importante. Dos, porque no tienen los recursos. Tres, porque les da vergüenza. Entonces, así es que nos enfermamos, así es que padecemos durante la premenopausia, que eso sí dura como 4, 5, 6 años. Ahora, no es exclusivo de las mujeres mayores de 50 o mayores de... A mí me empezó como a los 48, 47, 48. Pero hay mujeres que a los 35 les da. De repente ya, les llegó la menopausia, chao, se acabó. ¿Qué pasa con eso? A nivel psicológico, como que nos han enseñado toda la vida que es sinónimo de nuestra vida útil como mujeres. Mejor dicho, si nos llega la menopausia ya no servimos porque ya no podemos embarazarnos ni tener hijos. Y eso no es cierto. No es cierto. Tampoco el tema del edadismo, que una mujer pasado los 50 años o pasado los 40 años ya la empiezan a ver como que ahí está ajada, está vieja. O empieza esta a ahorrar para ponerse el botox y el ombligo aquí. O sea, se empieza a persignar que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. O sea, es un afán por permanecer jóvenes, por permanecer... No entiendo, o sea, es un estrés que nos impone la sociedad, que todo el tiempo tenemos que ser jóvenes, o sea, ¿cómo así se envejecer? Es un privilegio. Envejecer es un privilegio. Y así lo debemos asumir. O sea, no caigamos en ese juego ridículo de tenemos que hacer los botox, hay que quitar la celulitis, hay que hacer... Que somos seres humanos normales. ¿Y la cabeza qué? ¿Y los sueños qué? ¿Y los sentimientos qué? Todo eso es mucho más importante que el verse joven o el tratar de retener la juventud o caer en el juego de la vanidad. Y es que todos los demás determinan, por ejemplo, Madonna. ¿Se han dado cuenta? Bueno, Madonna está terrible, ella es de la que se persigna así. Las medias le quedan cuello tortuga porque está full estirada. Pero la critican y yo lo digo de ambas partes. Uno, pobrecita, una mujer que está tratando de verse más joven todo el tiempo o de ser lo mismo que fue hace como 20 años. Si una persona no cambia en 20 años lo que fue en un principio y después es una versión mejorada, ¿a qué vino? Si a este mundo venimos a aprender, venimos a equivocarnos, a levantarnos, a reírnos, a llorar, a todo, a experimentar absolutamente todo. Pero que la mujer por la presión social quiera mantenerse como embalsamada en sus 20 es la época más harta. Yo no volvería a los 20, pero ni que me paguen. O sea, cometí todas las estupideces del mundo. Yo estoy feliz a mis más de 50 años. ¿Por qué? Porque de pronto uno no ve muy bien de cerca, pero uno ve muy bien los pendejos de lejos. Muy bien. O sea, de acuerdo. Bueno, Isa, hay un capítulo en el libro que a mí me gustó mucho y es que Isabela le escribe a amigos, a algunos ex, ¿sí? Pues hombres cercanos y les dice, bueno, ¿ustedes qué le preguntarían a una mujer, no? Entonces, esas preguntas están aquí con muchas, con respuestas muy interesantes porque ellos hacen la pregunta y pues Isabela la responde. Voy a leer una pregunta acá, no voy a leer la respuesta para que ustedes luego pues vayan por el libro y encuentren la respuesta, pero yo hice ese ejercicio. ¿Sí? Pero espérate, Xiomara, una de las preguntas, les juro, que más me sorprendieron por lo absurdas, uno de ellos me preguntó, me dijo, ¿por qué la prueba de paternidad se le tiene que hacer al hombre y no a la mujer? ¿Qué? ¿En serio? Son preguntas reales. Entonces, o sea, hay es todo... genética, no discriminación. Sí. Fin del punto. Entonces, bueno, acá hay varias preguntas, pero bueno, voy a leer una de las preguntas que le hicieron a Isa, pero yo le copié el ejercicio, ¿sí? Y le pregunté a un par de amigos y ellos me enviaron unas preguntas que pues no creo que se las alcance a hacer todas a Isa, pero sí al menos le haré un par. Pero una de las preguntas que le hicieron a Isa fue la siguiente.
¿Por qué las mujeres se molestan tanto por la posición de la tapa del baño y también discuten a quién le corresponde cambiar el rollo del papel higiénico? O sea, pero por favor. O sea, ¿cómo que uno no se Levanten va a la molestar? mano si a ustedes les ha molestado alguna vez el tema del rollo de papel higiénico. ¿Por qué demonios? Si ven que queda una estelita, ¿por qué lo dejan ahí puesto? O sea, no, o la tapa. Entonces yo digo, porque son reglas de convivencia. O sea, es como, yo te la dejo abajo porque, no sé, es por higiene, por cortesía, por educación, no, por consideración. Pero esa pelea nunca la van a ganar, Xiomara. Jamás. Jamás Bueno, la van a pero ganar. Prefiero entonces- divorciarme. Que voy a tener que hacer- explicar. Le voy a hacer un par de preguntas a Isa de las que mis amigos me enviaron. Entonces, una de ellas que me llamó mucho la atención Tengo susto. fue, una mujer se enamoró de mí y cuando conoció a mi mamá me dijo que no nos volveríamos a ver o que solo nos volveríamos a ver cuando en su defecto mi mamá muriera. ¿Qué es lo que tienen las suegras que alejan a las mujeres? ¿Quién de aquí es suegra? ¿Sí? ¿Y ustedes consideran que son suegras histéricas, locas, brujas o bien? Hay una suegra feliz, divina. Por favor, dime tú. Pero tú eres una buena suegra, di la verdad. ¿Pero qué es ser una buena suegra para ti? ¿No meterse? Un aplauso para ella. Divina, total. Buenos consejos. Yo lo que pienso es que, ojo, la mala fama que tienen las suegras es porque las nueras siempre están haciendo como casting. ¿Se han dado cuenta? O sea, es como que cuál se le ajusta a ella, no al hijo. Es como, ¿será que le gusta hacer shopping? Check. ¿Será que cocina? Porque eso qué significa que yo como suegra voy a cocinar menos. O sea, en las fiestas estos especiales, a mí no me va a tocar la parte harta de la cocina, sino me va a tocar a ella. Uno hace casting porque uno dice, esta es la misma que me va a tocar a mí ver cada 15 días cuando toca devolverle a los hijos después del divorcio de mi hijo. No, señor. A ver. Entonces, es como un permanente casting, creo yo. Pero las suegras, de verdad, las más inteligentes, son las que yo creo que se apartan en algún momento dado. O sea, como que no dejan de estar involucrados en la vida de sus hijos, pero no dictaminan nada. O sea, no es como que así era en mi casa. Bueno, esta es una nueva casa, con unas nuevas reglas. Integrada, un hogar integrado por dos personas que vienen de crianzas muy distintas. Entonces, por favor, para que escuchen. Cuando el hijo mío se iba a casar en la serenata, entonces yo le dije ¿Serenata? a la esposa, te lo entrego a mi rey, porque ese es mi rey lindo. Pero si tú algún día dejas de quererlo, me lo devuelves. Así de bueno como yo te lo entregué. O sea, pero ¿y cómo crees que se iba a llevar bien con la suegra si se llegó con amenaza y todo? O sea, eso era como... Yo te hubiera tenido a ti terror, te lo digo. Fue la víspera, fue la Yo lo víspera. devuelvo de una vez. No, no, pero yo sí víspera de pienso la eso. boda. Yo pienso que es solamente obvio, porque uno también puede intervenir de vez en cuando, uno puede ayudar, uno puede aconsejar, pero lo que uno no puede hacer es insertarse dentro de esa nueva relación. Uno no cría a los hijos para uno, eso es un error. Hace poquito una amiga mía me decía, ay, fulanita y tal, a los 50 y pico tan sola, pero ¿por qué no alquila un vientre o algo para que tenga un hijo? Yo, pero ¿y por qué va a tener un hijo a los 50 y pico si le está pasando increíble? Dice, ay, porque se va a quedar sola. Digo, ¿cómo así? ¿Pero tener hijos para que lo cuiden a uno?
O sea, suerte con eso, porque después de cierta edad ni lo escupen a uno. O sea, es verdad, es un muy mal negocio. Entonces, si uno tiene hijos, uno los cría para que aprendan a vivir en sociedad, para que le aporten cosas nuevas a la humanidad, para que mejoren cosas. Pero es para soltarlos, no es de verdad para tenerlos aquí amarrados al lado según las reglas de uno. Entonces, esa es la pugna permanente y constante que tienen las suegras y por eso tienen tan mala fama. Suegra. Bueno. Yo sé, yo sé. Ay, divina. Un aplauso para ella. Muchas divina. gracias, muchas gracias. Gracias por compartir. Bueno, Pero sí pasa, ¿sabes? Sí pasa que muchas veces es eso. Es como que te estoy entregando lo más preciado que tengo. ¿Cómo así? ¿No era la virginidad? O sea, todas estas frasecitas clichésudas. Ya llegó el momento de cambiar, de abrir los ojos. bueno, pues tengo más preguntas, pero quisiera escucharlos a ustedes. ¿Quién tiene alguna pregunta para Isabela? Acá. Ah, acá había uno. Bueno. Te presto el mío. Gracias. Bueno, soy Cristian Fernando Jiménez, pertenezco a la Universidad Pontificia Bolivariana en un programa radial, se llama Cultureando. Bueno, primero te he admirado en toda tu carrera, desde Tentaciones, me acuerdo que la vi ya desde que estaba chiquito. Por amor a Gloria también te vi en esa producción. Y bueno, yo tengo una pregunta y es que actualmente los hombres también han tenido que despojarse de actitudes, pensamientos, acciones que pues son machistas en diferentes escenarios. Te quiero preguntar, ¿por qué nosotros como hombres deberíamos leer tu libro? Qué interesante, gracias Richard por tu pregunta. Porque mientras yo estaba escribiendo este libro e investigando para poder documentarme bien y poder hablar con la autoridad, descubrí algo que creo que nos separa y algo que también nos une en la misma lucha si lo queremos pensar así. Y es, muchas veces las mismas mujeres, cuando escuchamos el término patriarcado, a nosotras nos genera fastidio. Es como que, patriarcado, ahí va la feminista radical esta por allá, antimacho, la feminazi. Pero resulta que este sistema nos ha afectado a ambos géneros, no solo a nosotras. Entonces yo pienso que llegó el momento de replantear. ¿Por qué? A los hombres los ha oprimido, los ha obligado a pensar que son los únicos que deben mantener un hogar. Y perdón, Xiomara, pero en pleno siglo XXI, casi ningún hogar se puede sostener con un solo salario. Es la realidad. Entonces, que las mujeres también trabajen ya es una necesidad, es algo que tiene que pasar. Entonces, el patriarcado ha obligado a los hombres a creer, a vernos a nosotras como las reinas, ¿no? Las buenas, el amor de sus vidas, cuando nos están conquistando, que odio esa palabra, pero bueno, igual no me voy a hacer woke, ¿no? Pero cuando nos están levantando, como decimos en la costa, son amorosos, nos aman, somos la mujer de la vida, ¿no? El amor de su vida. Pero luego cuando ya se fastidiaron, cuando ya se quieren divorciar o cuando ya tienen a otra, entonces ya somos las enemigas de por vida. Entonces, el hombre como que siente que la mujer es una carga y no ha entendido que nosotros estamos ahí para complementar también su experiencia, que si nos unimos y nos queremos aliar, si nos quedamos en la casa no funciona sin una mujer haciendo lo propio en la casa. Somos equipo, llegó el momento de vernos de verdad como un equipo. Entonces, ¿cómo lo podremos lograr? Si nos dejamos de bobadas y de vernos como enemigos y la batalla de los sexos y todo este tema, y nos empezamos a ver más bien como aliados o como víctimas de un mismo sistema que favorece a unos y oprime a otros. Entonces, creo que mi libro está lleno de estas propuestas, que es lo que más me gusta a mí, que no es solamente para mujeres, es un libro para hombres también. O sea, todos los hombres tienen una mujer en su vida, todos han salido de un útero, todos tienen una mamá, todos tienen una tía, todos tienen una prima, una hija, todos están criando o todos tienen mujeres en su vida. Entonces,
ya que nos dicen que somos tan complicadas y tan complejas, para que entiendan de dónde venimos y por qué no hemos parado de luchar, porque nunca nos han regalado nada. Los hombres nacen y enseguida hay que guardar plata para que el niño vaya a la universidad, tiene trabajo seguro en la empresa, no sé, de la familia, porque es el hombre de la casa, cuando se siente, y ojo que no es resentimiento ni nada, es solamente para que veamos que eso también les ha hecho daño a ellos, porque los ponen en una posición, en un lugar en donde ellos son los únicos proveedores, son los únicos que sienten presión y en donde les estamos obligando o este sistema les obliga a suprimir sus sentimientos, sus emociones, porque es malo. Entonces, ¿qué pasa? Se lo guardan y cuando las exteriorizan, casi nunca es bueno. Como lo hacen. Y por eso hay tanta violencia intrafamiliar, hay mucha frustración en ellos mismos. Entonces yo pienso que si detectamos que todos, ambos géneros tenemos, o todos los géneros que existen, que yo no sé ya ni por cuál van, que todos tenemos un enemigo en común y es el patriarcado. Y más bien nos aliamos y empecemos a entendernos como equipo. Todos somos humanos, ya dejemos de decir somos hombres o mujeres, somos seres humanos, tratando de vivir lo mejor que podamos y de sobrevivir lo mejor que podamos. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto, soy Jennifer. Yo toda mi vida siempre he estudiado mucho ese tema de cuestión de género y todo eso, y pues sí he visto como mucha evolución hoy en día con diferentes artistas en la música, por ejemplo, que lo mencionabas, como Mon Laferte, Taylor Swift, que hacen esta crítica a este patriarcado. Y pues una pregunta que me gustaría hacerte a ti, en que estás en un medio de televisión y de la fama, por así decirlo, ¿cómo ha sido ese proceso de enfrentar lo que son los roles de género como mujer en ese medio de que, bueno, tienes más expectativas de que tienes que vestirte de alguna manera, de maquillarte, sí, porque es más presión a nivel de social, de que, ay, se subió de peso, entonces está embarazada, sí, como ese tipo de cosas, ¿cómo has tenido que afrontarlo? Y si ha sido difícil para ti en algún momento. Gracias por tu pregunta, Jennifer. Yo tuve una suerte muy grande y por eso me atrevo a decir o a escribir un libro que no es solo para mujeres, sino también para hombres, porque a mí no me crió mi mamá. En mi caso fue al revés. Mi mamá se casó muy joven con un señor que le llevaba 20 y pico de años y no se entendieron después de 8 o 9 años y mi mamá se fue y nos crió mi papá. Nosotros somos un hermano y tres mujeres. Pero mi papá, siendo una persona tan mayor, porque en una época, por ejemplo, cuando me tuvo a mí a los 47 años, a los 10 años mi papá ya era el abuelo de la clase, ¿no? Hoy día no, hoy día los hombres tienen hijos a los 52, 57 y las mujeres también cada vez mayores. Pero mi papá no me crió haciendo ninguna diferencia de ella es niña, el hombre es el que juega béisbol, no, yo era la más deportista en mi casa, yo era la que jugaba racquetball, yo era la que llegaba con el boletín de calificaciones completamente en rojo, ensangrentado, como con la menstruación, no sé si. Yo llegaba, pero con una medalla de ping pong y mi papá no sabía dónde ponerme, era el orgullo máximo de que yo hubiera logrado algo y me decía, Isabela, tú haz lo que te dé la gana con tu vida, pero sé feliz. Si quieres ser zapatera, por lo menos trata de ser la mejor zapatera de la cuadra y si te queda más fácil o si luchas un poquito más de, no sé, de la ciudad o del país, no sé, o del mundo, haz lo que tú quieras. Pero yo tuve esa fortuna y yo soy consciente y realista que no es la misma historia de muchas mujeres en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entro a la televisión, lo primero es, no entiendo por qué entré a la televisión, porque no era algo que estaba buscando. Mi amor siempre fue escribir. Yo venía de escribir en el Diario El Caribe, luego en El Heraldo, y luego trabajé en periódicos asociados y eso era lo que yo quería hacer, escribir nomás. Y de repente, tras hacerle una entrevista a las niñas de Panorama,
que aquí la mitad no deben saber ni quién era ese programa. Sí, yo creo panorama, what? ¿Qué cosa? O sea, Otto Greifenstein. Menticol. No, mentira. Menticol. Bueno, y resulta que le hice la entrevista y me dijeron, estamos buscando una tercera, deberías hacer casting. Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo no entendía. Hice el casting y quedé. Y yo no entendía, pero lo interesante de esto es que fue una cosa que, que no busqué esa parte, pero ya cuando me metí de lleno, sí me pasó una cosa y les voy a decir con quién. Edmundo Troya está por aquí de casualidad. Mi primera escena, disque de beso. Y yo tenía entendido porque yo pregunté, las escenas de beso no son lo que la gente cree que uno se da el beso de verdad, pues, con inspección de amígdala y todo. No. Pero este tipo se quiso propasar conmigo de entrada. O sea, se me tiró encima, se me abalanzó encima esta cosa que parecía un riñón con patas, o sea, encima mío. Y yo no lo podía creer. Yo decía, yo no quiero trabajar en esto. También me pasó para lo de Panorama, no puedo decir el nombre, pero también pasó. Pero mi reacción, ¿cuál fue? A mí me crió mi papá. Yo boxeaba. O sea, yo era como que este bobo, ¿qué le pasa? Cuando trabajé en otro programa de televisión me dijeron, esto es una prueba, si nos gusta te quedas. Le dije, sí, total, es una prueba para mí también, si me gusta me quedo y vuelvo. Pero yo era una atrevida por mi crianza, porque tuve la suerte de ser criada así, de igual a igual, sin marcar la diferencia. Yo podía ser la capitana del equipo de softball, pero al mismo tiempo un día le dije a mi papá, le dije, papi, me están nombrando disque maja. Y eso es una fiesta buenísima, ¿será que puedo ir con mi parche de amigos y no sé qué? Yo sin saber ni qué era. Llego a este bendito reinado disque en Corozal, yo no sabía que era un reinado, yo pensaba que era una competencia interclubes. Llego acá y todas estas mujeres operadas y todo, y yo era como que, ¿yo qué hago acá? Yo la más destetada, o sea, pero yo nunca sentí esa presión, solamente hasta que ya llegué a Bogotá y empecé a trabajar ya en televisión. Y uno sí siente un poquito esa presión. Y eso me dio dolor, porque sentí como que se me estaba quitando todo el coraje con el que yo llegué, que para mí eso nunca fue importante. Para mí la peluquería, la no sé qué, yo me corto el pelo yo sola. O sea, entonces, para mí entrar en ese mundo fue un poquito frustrante y por eso, algo que no conté en el libro, pero es algo muy preciado para mí, y es que mi papá murió un 9 de abril hace muchísimo tiempo y a mí me habían invitado a participar en el desafío y yo había dicho que sí, porque la otra opción eran como 4 telenovelas de narcotráfico, qué pereza, puro tiros y balas, mataban hasta el director, o sea, en serio, han hecho todo tipo de telenovelas y series de narcotráfico. ¿Cuál falta? Las manicuristas de la mafia, o sea. Entonces, yo dije, no quiero hacer ninguna telenovela, pero me ofrecen este programa. Yo dije, claro que sí, yo lo quiero hacer. Pero se muere mi padre y me llaman de Caracol, me dicen, pues suponemos que te vas a quedar tú, pues, en tu... Y yo le dije, no, la forma que voy a honrar a mi papá es volviendo a mis raíces, porque yo me crié en una finca. O sea, yo ordeñaba vacas, o sea, mi papá, la gente no sabe, la gente cree que yo soy súper glamorosa. No, yo soy bien guache. A mí mi papá en las mañanas en la finca nos decía, ¿qué van a desayunar? Entonces uno decía, no, yo quiero esto, yo quiero eso. Y yo decía, yo quiero cereal. Listo, allá está tu vaca parqueada, allá está tu balde. Y yo sé ordeñar vacas. Y también otra finca que teníamos, una propiedad cerca al mar también. Entonces, mi homenaje a mi papá fue eso, fue como decir, yo soy esto, yo soy una guerrera, yo sé lo que es dormir en hamaca o en el piso o bolear un machete. Y así fue que yo hice mi duelo de la muerte de mi papá. Y me fue muy bien, quedé tercera. Bueno, se nos acabó el tiempo, Isa. Ay. Muchísimas gracias. Para el chico que preguntó que por qué los hombres deben leer el libro, Richard, nos llegan noticias de la Librería Nacional y nos dicen que los hombres lo están comprando, ¿cierto? Sí, curiosamente. No, mentira. Entonces, no, es algo bien interesante. Bueno,
Revivamos nuestra histeria en el segundo piso, Salón C. Isabela va a estar firmando libros. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí muy puntuales, que se quedaron hasta ahora. Un aplauso para Isa, un No, aplauso para para ustedes. ustedes. Muchísimas Gracias. gracias, de verdad. Y ya para finalizar, les quiero decir algo de corazones. El libro, mi intención no es que se vendan más libros o menos libros, no. Así compren uno, pero compártanlo. O léanlo de verdad, ríanse, lloren, que les dé rabia, estréllenlo contra el techo si les provoca. Pero mi intención es que las mujeres sepamos y los jóvenes también, que honremos nuestra propia historia, nuestro género, que entendamos de dónde venimos para saber dónde estamos y para que podamos de verdad construir juntos un futuro mejor. Entonces, los invito a eso, a que propaguen la palabra, a que le contemos a nuestras hijas, si son padres de niñas, si tienen hijos hombres, súper importante que entiendan que la mujer ya cambió, para que entiendan que esa mujer que vieron en su casa o que antes estaban acostumbrados a escuchar que a la mujer le decían, ¿quieres ser mi novia? Y ahora le tienen que decir, ¿quieres ser mi socia? Ya cambió. Entonces, salvemos la humanidad y lean, revivamos nuestra histeria. Muchísimas gracias. Gracias. Isa.